W Radio. 7:21. Abrimos con unas declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien aseguró o denunció mejor, que buscan suspender las elecciones y convocó a las campañas de Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández a que pongan una alerta ante esto. Quiero que escuchemos estas declaraciones exactamente del candidato presidencial. Estas las hizo en la ciudad de Barranquilla, en el cierre de su campaña, anoche, justo anoche. Y fueron unas declaraciones que muchos las han tildado como muy graves. Escuchemos. Yo aquí convoco en esta plaza pública, en esta calle de multitudes llena, a todas las campañas políticas actualmente en competencia, a la campaña de Sergio Fajardo, a la campaña de Rodolfo Hernández, a la campaña del Pacto Histórico, a ponerse en alerta. Los convoco a reunirse el lunes, porque el martes tienen pensado darle un golpe a las elecciones del próximo domingo 29 de mayo. Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia. No es 7:23. Unas declaraciones muy graves, senador Iván Cepeda. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana. Buenos días, un saludo muy especial a ustedes y a las personas que nos escuchan. Senador, cuéntenos ¿en qué se basa el candidato Gustavo Petro en hacer estas afirmaciones? Bueno, en que hemos asistido a una campaña electoral en la cual el gobierno del presidente Duque de todas las formas posibles ha demostrado que no nos quiere brindar y efectivamente no nos ha brindado garantías. No voy a hacer toda la historia, pero hay que recordar que suspendió la ley de garantías, cosa que tiene unos efectos muy claros y concretos, que él mismo ha intervenido abiertamente en política, lo ha hecho de múltiples formas, que los órganos de control y de investigación también han actuado de manera sesgada, que hay, total evidencia de que ha rodado la mermelada desde el Departamento de la Prosperidad Social para beneficiar candidatos políticos, y ahora que hay una campaña que es innegable para buscar suspender en la última semana anterior a las elecciones del domingo 29 de mayo, pues al registrador, que es ni más ni menos que el funcionario del cual depende pues todo el sistema electoral. Hay gente que está diciendo que esto pues no significaría de ninguna manera suspender las elecciones, pero es obvio que si a 3 o 4 días de las elecciones del domingo es suspendido el funcionario que tiene la labor de realizar el conteo de la votación, pues se traumatiza todo el sistema electoral. Eso no creo que requiera una gran demostración. Entonces sí vemos unos signos muy preocupantes. Y podría agregar muchos otros, pero dejo ahí simplemente esta primera respuesta. Representante de la Cámara por el Centro Democrático, Ricardo Ferro, gracias por estar en W Fin de Semana. Y cuéntenos qué piensa sobre estas declaraciones. Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, para el senador Cepeda, para toda la amable audiencia. Yo la verdad, yo no sé si es que otra vez cogieron a Gustavo Petro borracho y lo subieron a una tarima. O sea, hablar de suspender las elecciones a estas alturas no tiene sentido. O sea, nadie está pendiente ni está atento a que se suspendan las elecciones. Lo que yo sí creo que es muy grave en este momento es que sigamos con la incertidumbre de que no tengamos todavía una auditoría al código fuente del software que tienen que utilizarse en las elecciones presidenciales. Hoy en día, todo el país está muy preocupado por lo que pueda pasar el 29 de mayo. Y hoy en día también hay serias dudas sobre lo que ocurrió
el 13 de marzo en las elecciones de Congreso de la República. Elecciones en las cuales, por cierto, también se surtieron las consultas de los partidos a nivel presidencial. Entonces, a mí sí me parece muy grave que la registraduría, la organización electoral, no le haya en este momento respondido al país en lo que tiene que ver con la auditoría o las auditorías que se tienen que hacer a los software que van a estar al frente de las elecciones del próximo 29 de mayo. Y en lo que tiene que ver con la posición de registrador propiamente, pues hombre, si una autoridad judicial tiene que suspender al registrador, pues tendrá que haber un registrador ad hoc, tendrá que haber otra persona. Yo con esto no estoy diciendo que tenga conocimiento no sobre si hay una suspensión en curso de registrador actual. Lo que yo sí creo es que las elecciones tienen que realizarse el 29 de mayo. Y qué importante, y con esto termino, qué importante que haya una auditoría, porque lo más grave que le puede pasar a las elecciones del 29 de mayo es que por el hecho de que no haya una auditoría a las elecciones, en una auditoría internacional, el candidato o los candidatos que resulten derrotados no reconozcan el resultado electoral. Necesitamos que haya confianza en el proceso del 29 de mayo, y para que haya confianza, lo mínimo es que algo que funcionó muy mal, pésimo en las elecciones congresionales o en las elecciones de Congreso, que fue precisamente lo que sucedió con Indra, con Improel, con todo este tema de este escándalo que ha habido con los software de las elecciones, que pueda ser auditado de manera que tengamos tranquilidad y confianza todos los colombianos en que el resultado que anuncie la registraduría después de las elecciones sea realmente el resultado que corresponda a la decisión democrática que haya tomado el pueblo colombiano. Claro. Entiendo, senador Cepeda, sobre las advertencias que se han venido haciendo sobre la suspensión del registrador. Pero es que el candidato Petro fue muy específico y dijo que el martes iba a pasar esto. Entonces, ¿qué información específica tiene el candidato? ¿Por qué se atrevió a dar un día, además en plena plaza pública? Bueno, en primer lugar, un saludo al representante Ferro y mi llamamiento muy comedido a que haya respeto por los candidatos, ¿no? Es decir, que nos pide a los dirigentes políticos asumir con responsabilidad el debate público, no exaltar más y crispar la opinión. Se pueden tener todas las críticas a Petro como a Federico Gutiérrez, pero yo invitaría a que se hagan en el espíritu del respeto por las personas, no de tratarlas como si fueran unos viciosos. Obviamente que a mi modo de ver eso degrada el debate político. En segundo lugar, yo creo que oportunamente el candidato hará explícita la información que tiene, pero creo que es evidente que sí hay, como lo dice el propio representante Ferro, la intención de suspender al registrador. Y hemos visto en las actuaciones de la procuradora, quien puede hacerlo, un sesgo. Lo hemos señalado y lo hemos denunciado. La suspensión que ha hecho del alcalde de Medellín y de otros alcaldes, debo decirlo, no solamente de aquellos que están o que han sido acusados de estar a favor de determinada campaña, son suspensiones que violan decisiones judiciales internacionales y la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano también, a través del bloque de constitucionalidad. Entonces, sí vemos una intención muy clara. Eso de que se va a poner un registrador ad hoc como si fuera un acto mágico y espontáneo, no es así. Eso implicaría un gigantesco traumatismo del proceso electoral. No es un asunto que se resuelve en 48 horas, para decirlo claramente. Hay otros elementos que nos preocupan. Permítame, solamente agrego uno más. Y es que sabemos que 2 días antes de las elecciones, el presidente de la República se va a reunir con los notarios del país en la Universidad Sergio Arboleda, notarios que tienen, como se sabe, un papel fundamental en el escrutinio. ¿Qué tiene que hacer el presidente
convocando a las personas que van a cumplir esta función electoral a 48 horas del día de las elecciones. Ese es otro asunto más en el que vemos que se le está tratando de meter mano al proceso electoral. Representante Ferro, teniendo en cuenta pues que además hay que tener pues y coger con lupa estas declaraciones del candidato Gustavo Petro, porque finalmente son bastante graves y evidentemente pues se han visto algunas investigaciones frente a la Registraduría Nacional. ¿Qué dice usted de estas declaraciones en materia de responsabilidad? Pues estamos hablando de plaza pública y más en medio de unas elecciones un poco complejas y bastante caldeadas en materia de los candidatos, de disputas entre parte y parte. ¿Esto qué responsabilidad podría tener para el candidato Gustavo Petro en medio, digamos, de todas estas inconvenientes, sobre todo para la gente que se encuentra en la plaza pública? Bueno, lo que pasa es que el senador Gustavo Petro pues no ha respetado la normatividad colombiana. O sea, si vemos, primero que todo comenzó a hacer manifestaciones públicas cuando estaba prohibido hacer manifestaciones públicas. Y después, pues, cuando hemos visto las diferentes declaraciones que ha hecho, pues siempre se ampara en la inmunidad parlamentaria para hacer determinadas afirmaciones y ahora, pues, seguramente no sucederá nada en lo que tiene que ver con su responsabilidad ante la opinión pública por generar algo tan delicado como puede ser el hecho de exacerbar los ánimos de la ciudadanía al tratar de inducir en un error a todo el pueblo colombiano en que se van a aplazar las elecciones. Yo le digo una cosa, es totalmente improbable de que se aplacen las elecciones en nuestro país. Las elecciones están hechas, están programadas constitucionalmente. La Constitución habla de el último domingo de mayo se harán las elecciones para elegir presidente de la República cada 4 años. Lo mismo sucede con las elecciones regionales y locales, que se habla del último domingo del mes de octubre, en el Congreso es el segundo domingo del mes de marzo, y así sucesivamente. Tendría que modificar la Constitución, y obviamente que en una semana no se modifica la Constitución. No hay posibilidad alguna de que se aplacen las elecciones. Pero a mí lo que también me está preocupando en este momento es la forma como se ha venido defendiendo al registrador por parte de los integrantes del pacto histórico. Es que aquí no tenemos nada en contra de la persona del registrador, del ser humano, de la persona con nombre y apellido. No, tenemos una reserva con respecto a la persona, al cargo en sí, al funcionario público, porque más allá de que podamos hacer un juicio de valor en donde incluyamos otros factores, si hubo dolo o no hubo dolo, lo cierto es que las elecciones al Congreso de la República salieron mal. Lo cierto es que no tiene razón de ser que en menos de 3 días, de 4 días, a un partido político le aparezcan más de 500,000 votos. Eso genera incertidumbre en la ciudadanía. El hecho de que no se haya podido expedir las credenciales de los nuevos senadores de la República, el hecho de que hubiéramos tenido o tengamos en este momento dudas sobre si hubo o no la posibilidad de que los jurados de votación, sea 1, sean 100, sean 1,000 o sean 300,000 jurados de votación, como ha expresado la organización Colombia Transparente, hayan podido votar 2 veces. El hecho de que algunos candidatos se les hayan subido o multiplicado los votos entre el puesto de votación, la registraduría municipal, la departamental y el consolidado nacional, y a otros se les hayan disminuido los votos. Todas esas dudas, todas esas inquietudes, hay una muy importante, y es que en el 80% de las mesas de votación no coincide el número de personas que fueron a votar con los votos que aparecieron en esa mesa de votación. Entonces, esa serie de dudas, pues, hombre, son muy graves para el sistema electoral, para algo que es fundamental en la democracia, que es la confianza. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es que haya confianza en las elecciones presidenciales. No se está pidiendo que se aplacen las elecciones. No, se está pidiendo es que haya los controles necesarios para que la ciudadanía pueda tener confianza y para que no se vaya a incendiar el país después del día electoral, sencillamente porque los que pierdan no reconozcan el resultado electoral.
Pues esperamos que no se aplacen las elecciones y que se lleven a cabo el 29 de mayo como ya se ha previsto. Gracias a el representante Ricardo Ferro del Centro Democrático, al senador Iván Cepeda, gracias por haber estado en W Fin de Semana y esperamos que todo transcurra en normalidad. 7 de la mañana, 36 minutos. Esto es W Fin de Semana.